Bonjour, ça va? Buenos días. Durante la Segunda Guerra Mundial, un bombardero fue alcanzado por los disparos de un avión enemigo. Murieron varios de los tripulantes y el artillero, aunque fue alcanzado no de gravedad, el problema era que una de las balas había roto la mascarilla de oxígeno que tenía para respirar. Poco a poco empezó a notar cómo se desvanecía, entrando en un estado de somnolencia hasta que quedó completamente desmayado. Jesús había sido juzgado, Jesús había sido sentenciado a muerte y ahora entramos en el momento más duro de su vida. El camino que va desde la casa de Pilatos hasta la cruz, donde es crucificado. Es tremendo leer los relatos que nos narran los cuatro evangelistas, duros, nos hacen sentir muy mal de ver a este Jesús que tanto amamos sufriendo lo indecible ahí. Según Marcos, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Estuvo 6 horas clavado en la cruz. Y resulta duro ver a ese Jesús que caminó sobre las aguas, ese Jesús que resucitó a muertos, que curaba leprosos, ese Jesús que sonreía, ese Jesús que entró como rey en Jerusalén. Resulta duro verlo ahora escarnecido, con una corona de espinas, caminando hacia la muerte en la cruz. Resulta duro verlo en la cruz, agonizando. Pero es ahí donde todo el amor de Dios se manifiesta de una forma extraordinaria. Es en todo esto que nos cuesta tanto entender que toda la salvación tiene sentido. Es en estos momentos que se juega toda la historia de la humanidad. Es en todos estos instantes que Dios está culminando el maravilloso plan de la salvación. Y aunque cueste ver, leer todo lo que pasó, es gracias a ello que tú y yo podemos hoy decir que somos salvos. Es ahí donde todo el amor de Dios se manifiesta. Y eso es extraordinario. Esa es la gran diferencia que hay entre el cristianismo y cualquier otra religión. El cristianismo tiene un Dios que descendió al foso para rescatar al hombre. El cristianismo tiene un Dios con un amor tan grande que fue capaz de morir por él. El cristianismo tiene su centro en Cristo y no en los hombres, como en el resto de religiones. Y es extraordinario ver que ese Jesús sufriente, ese Jesús que había sido azotado, que su espalda estaría desgarrada, aún tuvo tiempo para mostrar su amor hacia todos aquellos que estaban alrededor. Se giró hacia las mujeres que venían detrás de él llorando, cuando iba camino a la cruz y les dio ánimo. Le dio ánimo también a uno de los ladrones que estaba en la cruz y le dijo que iba a ser salvo. Se preocupó de su madre cuando estaba en la cruz y le dijo a Juan: Juan, por favor, acógela en tu casa. Y Jesús pronuncia las palabras más extraordinarias, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo os digo sinceramente, me hubieran gustado a veces que estas palabras no estuvieran ahí, me duelen. Pero, gracias a Dios, el amor suyo no es el mío. Él ama a todo el mundo, no puede dejar de amar. Amaba hasta a aquellos que lo estaban crucificando. Y nos cuesta de entenderlo. Es en la cruz donde todo el amor de Dios se pone en marcha. Donde todo el amor de Dios culmina. Donde todo el amor de Dios tiene sentido. Es el momento más extraordinario de la historia de la humanidad.
Sin embargo, aunque Jesús compró la salvación de toda la humanidad en la cruz, no todo el mundo es capaz de aceptarla. Todo el mundo es salvo gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Pero no todo el mundo quiere aceptar esa salvación, porque esa salvación tiene que ser aceptada libremente. Y me duele ver en los evangelios en este momento terrible como hay gente que rechaza a Jesús a pesar de lo que está viendo. La multitud nos dice en el Evangelio de Mateo que empiezan a decirle: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, burlándose. Los sacerdotes se burlan también y le dicen: si eres el Rey de Israel, desciende de la cruz, para que entonces creamos. Los soldados romanos, que tampoco sabían mucho de qué iba toda esa historia, se burlaban de él diciendo también: ¿eres tú el rey de los judíos y no eres capaz de salvarte? Hasta uno de los ladrones que estaba en la cruz se burla también de él: si eres el Cristo. Si os dais cuenta, es lo mismo que Satanás hizo con las tentaciones al principio del ministerio de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, di estas piedras. Si eres, haz que haga esto. Si eres el Hijo de Dios, desciende para que creamos, le decía a los sacerdotes. ¿Pero verdaderamente creéis que si Jesús hubiera bajado de la cruz, hubieran creído? Los evangelios nos cuentan la cantidad de hechos extraordinarios que ocurrieron en ese momento. A las 9 de la mañana Jesús fue crucificado, pero a las 12 nos comentan los evangelios cómo se cubrió todo de oscuridad. El sol se tapó, toda la tierra fue cubierta de oscuridad. Aquello fue tremendo, debió ser fantasmagórico. En el momento en que Jesús muere, hay un gran terremoto. El velo del templo, ese velo que era imposible de romper humanamente, se rasga de arriba abajo. Nos comenta Mateo que con ese terremoto que ocurre también, las piedras se rompen. Y es muy curioso un detalle que nos comenta Mateo. Dice que los cuerpos de muchos justos que habían muerto resucitaron. Nos comenta un relato extraño, que no vamos a profundizar en él, pero lo cierto es que un montón de hechos extraordinarios rodearon a todo aquel momento de Jesús en la cruz, pero aún así no creyeron. Aunque Jesús hubiera bajado, no iban a creer. No querían aceptar la salvación que Jesús les daba. Querían que Jesús muriera. No entraba en sus planes. Y resulta triste ver que después de todo lo que hizo Jesús, había gente tan dura. Parece ser como si su ministerio no sirviera para nada, como si su muerte no sirviera. Pero no es así, porque junto con todas estas personas que lo rechazaron, empieza a haber mucha gente también que entrega su corazón. Nos comentan los evangelios como ya cuando Jesús va a ser llevado, como no puede cargar, llevado a la cruz, como no puede cargar con la cruz, cogen a un hombre, a Simón, que carga con su cruz. Y lo que es muy interesante es que Marcos nos da el detalle de esta persona, de quién era su padre. Lucas nos dice que venía del campo, y esto es seguramente porque lo conocían, porque este hombre luego formó parte de la iglesia cristiana. Y por eso conocían cuando escribieron los evangelios todos los detalles. Hay mujeres que van detrás de Jesús llorando porque lo quieren. Hay mujeres que están al pie de la cruz, junto a Jesús y junto a su amado discípulo Juan. Está la madre de Jesús, está la hermana de la madre de Jesús, está Salomé, está la mujer de Cleofás, está también María Magdalena. Están todos ahí con su amado maestro. Pero el centurión,
que está ahí custodiando el cuerpo de Jesús junto con los soldados, cuando ve todo esto, dice, este hombre era justo, era el Hijo de Dios. El centurión cree en ese momento. Y hay otro ladrón en la cruz que no lo increpa a Jesús, sino que le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, llévame contigo. Un montón de gente empieza a creer, a pesar de todo. Lucas nos comenta además que después del terremoto, después de que Jesús murió de esa forma tan sobrenatural, mucha gente se fue a la ciudad golpeándose en el pecho, dándose cuenta de que habían crucificado a un inocente. Lo que parece o parecía que todas las circunstancias habían acabado con el ministerio de Jesús, no, es ahora cuando empieza, es ahora cuando la salvación ya tiene todo su sentido y tiene todo su poder. Y esto es lo extraordinario de la cruz, es que Jesús murió por ti y Jesús murió por mí. Somos salvos y no tenemos el derecho a dudar de nuestra salvación. Porque cada vez que dudamos de nuestra salvación nos estamos mirando a nosotros, no estamos mirando a Jesús. Y cuando dudamos de nuestra salvación porque nos creemos demasiados pecadores, le estamos diciendo a Jesús, si fueras el Hijo de Dios, yo podría vencer mis pecados. Si fueras el Hijo de Dios, yo sería salvo. Si fueras el Hijo de Dios, todo sería diferente. Pero no tenemos el derecho a dudar de nuestra salvación, porque Jesús compró nuestra salvación y debemos grabarnos en la cabeza que somos salvos. Y cuando esto no se graba es porque el enemigo quiere que no se ponga a fuego en nuestra mente. Y que seamos como los judíos, sí, no. Hay que grabarse a fuego. Grábate a fuego de que Jesús murió por ti y eres salvo. Y cuando esto esté grabado en nuestra mente, viviremos como salvados. A partir de ese momento. Es cierto que vendrán momentos más duros, menos duros, pero debemos caminar de aquí en adelante con la certeza de que Jesús nos ha hecho salvos. Y esa certeza cambiará completamente nuestra vida y nuestra manera de entender todo lo que nos rodea. Sí, eres salvo. Porque Jesús murió en la cruz por ti. Y ahora tenemos la obligación de vivir de acuerdo a esa salvación que Jesús nos dio. No pienses nunca más que no puedes ser salvo. No pienses nunca más que no puedes acercarte a Dios. No pienses nunca más que eres demasiado pecador. No te fijes en ti. Fíjate en Jesús, que compró tu salvación en la cruz. El artillero, al tiempo, se despertó, sin saber al principio qué ocurría, pero después se dio cuenta que no había fallecido. Pero también vio que estaba respirando perfectamente. Y comprobó que la mascarilla que estaba rota ya no era la que tenía. Tenía otra mascarilla que no era suya. Y la mascarilla que tenía era la de otro compañero del avión, que se le había puesto a él. Este compañero había fallecido, pero había dado su mascarilla a este artillero. Había dado su vida por él. ¿Os suena? Nunca más digas, no puedo ser salvo, no soy salvo. Cristo ha comprado tu salvación y no tienes el derecho a pensar que no lo eres. Grabémoslo aquí dentro, a fuego, y vivamos desde este momento como seres salvados por Jesús. Que el Señor os bendiga.